En este segundo vídeo vamos a ver derivadas de las principales operaciones: la suma, la diferencia, el producto y el cociente de funciones. Comenzamos por la suma y la diferencia. Las estudiamos juntas porque ambas se pueden considerar la misma operación, ya que la diferencia no es más que una suma en la que al primer sumando se le añade el segundo cambiado de signo. La derivada de una suma o diferencia es la suma o diferencia de las derivadas de sus sumandos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una suma, hacemos la derivada de cada sumando por separado y después sumamos los resultados. Y lo mismo con la diferencia. Ejemplos. En el primer ejemplo, la función a derivar es x² más 3. Es la suma de dos funciones, x², cuya derivada es 2x, y 3, que al ser una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, la derivada de x² más 3 es 2x más 0, es decir, 2x. Segundo ejemplo. Tenemos que calcular la derivada de 3x³ menos un cuarto de x. La derivada de 3x³ es la constante 3 por la derivada de la función x³, que es 3x². Queda 3 por 3x² igual a 9x². El segundo sumando es menos un cuarto de x. Es una constante por la función x. Su derivada es la constante, menos un cuarto. Y la derivada completa es 9x² menos un cuarto. Tercer ejemplo. Menos 2x² más x entre 3 menos 1. La derivada de menos 2x² es la constante menos 2 por la derivada de x², que es 4x². Entonces la derivada de este sumando queda menos 8x². En el segundo sumando, la función x entre 3 es como un tercio por x, cuya derivada es la constante un tercio. Y la derivada de menos 1 es 0. Finalmente, la suma de las tres derivadas queda menos 8x³ más un tercio más 0. Os propongo practicar con las siguientes funciones suma y diferencia. Parad el vídeo, intentad calcular sus derivadas y al terminar volvéis de nuevo y comprobáis los resultados. Estos son los resultados de las derivadas de suma y diferencia propuestos. Ahora veremos cómo se calcula la derivada del producto de dos funciones. Supongamos que la función f de x consta de dos funciones g de x y h de x que se multiplican. La derivada de esta función producto será la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, g' de x por h de x, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, g de x por h' de x. Es fácil memorizarlo así. Derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Ejemplos. F de x es igual a x² por x³. Como es una función producto, cuyos factores son x² y x³, aplicamos la fórmula de la derivada de un producto. Entonces, f' de x es la derivada de x² 2x por x³ como está, más x² como está por la derivada de x³, que es 3x². Esta es la derivada sin simplificar. Operando, queda 2x² más 3x². Y sumando los coeficientes, la derivada de x² por x³ es 5 por x². Quiero que os fijéis en que a veces podemos transformar las funciones y trabajar con ellas de forma distinta. Supongamos que no nos acordamos de la fórmula de la derivada de un producto, pero sí vemos que la función x² por x³, si multiplicamos ambos factores, se convierte en x⁵, sumando los exponentes 2 y 3. Ahora tenemos una función distinta, una función x elevada a una constante, que sabemos derivar. Su derivada es 5 por x²,
que es exactamente el mismo resultado que si derivamos como producto. En este nuevo ejemplo de derivada de un producto, la función resultado será la derivada de la primera 3 por la segunda 2x más 1 más la primera 3x más 2 por la derivada de la segunda 2. Operando, la derivada es 12x más 7. También en este caso podemos operar la función original antes de derivar y nos quedará una función suma que al derivar dará como resultado la misma función, 12x más 7. En esta nueva función 3x a la cuarta, podemos considerar que 3 es uno de los factores y x a la cuarta el otro, y tratarla como una función producto. Su derivada será derivada de la primera, 0, por la segunda, x a la cuarta, más la primera, 3, por la derivada de la segunda, 4x al cubo, y operando el resultado será 12x al cubo. Pero también se puede derivar directamente, dando el mismo resultado. Ahora podéis practicar vosotros, calculando las siguientes derivadas de funciones producto. Enseguida os muestro los resultados. Y estas son las soluciones de los ejercicios. La derivada de una función cociente g de x entre h de x tiene la siguiente fórmula. Es otro cociente, en el que en el numerador está la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Otra forma de memorizarlo es derivada de la función de arriba por la de abajo menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre el cuadrado de la de abajo. Ejemplos. La función f de x es 3x entre x menos 1. Su derivada es el siguiente cociente. En el numerador va la derivada del numerador, 3, por el denominador, x menos 1, menos el numerador 3x por la derivada del denominador, 1, dividido todo entre el cuadrado del denominador. Operando, el resultado de la derivada es menos 3 partido de x menos 1 elevado al cuadrado. El siguiente ejemplo es la función f de x es igual a 6x a la cuarta entre 3x. La derivada es la derivada del numerador 24x al cubo por el denominador 3x menos el numerador 6x a la cuarta por la derivada del denominador 3 dividido entre el cuadrado del denominador 9x al cuadrado. Operando, el resultado es 6x al cuadrado. También podemos operar la función y después la derivamos. 6x a la cuarta entre 3x es igual a 2x al cubo. Ahora ya no es una función cociente, pero su derivada sigue siendo 6x al cuadrado. Vamos a ver el último ejemplo. f de x es igual a x cuadrado entre 5. En el numerador de la derivada vemos que uno de los sumandos, el segundo, desaparece, porque la derivada del denominador, al ser una constante, es 0. Por eso la derivada finalmente queda 2x entre 5. Si no queremos derivar esta función como cociente, consideramos que x al cuadrado entre 5 es igual que un quinto por x al cuadrado. Y la derivamos como constante por derivada de la función, es decir, 2 quintos de x, que es el mismo resultado. Aquí tenéis varios ejercicios para practicar. Parad el vídeo mientras los hacéis y al acabar podéis comprobar los resultados. Y aquí finalmente están las soluciones de los ejercicios.